Si hay algo que Emiliano García Paje nunca ha sido, es protagonista de nada. Siempre ha estado ahí, en un discreto segundo plano, como ese amigo en el grupo de WhatsApp que nunca escribe pero que de vez en cuando deja un emoji para que no lo echen. Y sin embargo, el presidente de Castilla-La Mancha decidió que el lunes era un buen día para hacerse notar y se plantó en el hormiguero, quizá esperando que Pablo Motos le hiciera la ola, le diera una palmadita en la espalda y le dejara lucirse como si fuera la estrella invitada. Pobrecito. No contaba con que Motos, cuando tiene un político delante, se convierte en una especie de depredador televisivo, con más reflejos que un gato callejero y más mala leche que una suegra rencorosa. El presentador, con su habitual sonrisa de tiburón y ese tonito entre socarrón y malévolo que tan bien maneja, no tardó ni 5 minutos en meter en apuros al varón manchego. Y eso que García Paje llegó con la actitud de soy un socialista pero no de los malos, como si quisiera desmarcarse de Pedro Sánchez sin que se notara demasiado. Pero claro, el problema de intentar nadar y guardar la ropa es que terminas empapado igual, y vaya si se mojó. El primer hachazo vino cuando Motos, con la sutileza de un cirujano y la mala uva de un monologuista en su mejor momento, le preguntó por su relación con el presidente del gobierno. Y ahí, Paje titubeó como si le hubieran preguntado por la tabla del 7 en primaria. En un arranque de sinceridad forzada que más bien parecía un mejor lo suelto antes de que me lo saquen a la fuerza, dijo algo así como bueno, la verdad es que la relación es mínima, muy básica, meramente institucional. O lo que es lo mismo, con Pedro Sánchez hablo lo justo y necesario, y si puedo evitarlo, mejor, no vaya a ser que se me pegue su mala fama. Vamos, que lo mismo podría haber dicho que su relación con el líder de su propio partido es como la de dos compañeros de piso que solo se ven cuando coinciden en la cocina. Un socialista renegando del socialismo, ¡qué sorpresa! Motos, que no se deja engañar ni por su sombra, no le dio tregua. Apretó las tuercas un poquito más y lo siguiente que vimos fue a Emiliano García Paje sudando más que un político en plena auditoría. En cuanto el presentador sacó el tema de los pactos de Sánchez con Bildu y Esquerra, el varón manchego empezó a tartamudear como si de repente se le hubiera caído el wifi en mitad de una videollamada importante. En un intento desesperado de quedar bien con todo el mundo, se marcó un discurso de cuñado en Navidad, de esos que no dicen nada pero suenan como si dijeran algo importante. Vino a decir que no comparte todas las decisiones de Moncloa pero que, claro, todo se hace por el bien común. Ah, claro, Emiliano, el bien común de mantenerte en el cargo mientras miras para otro lado cuando Sánchez se va de juerga política con los independentistas. Todo clarísimo. Pero el festival de la hipocresía no terminó ahí. Porque si creías que García Paje estaba ya en su punto de cocción, espera que llega el segundo plato. Motos, con una sonrisa que parecía más una navaja afilada, le sacó el tema del famoso decreto ómnibus de Castilla-La Mancha, esa maravilla legislativa que no ha defendido ni su propia madre, y probablemente ella también tenga dudas. Y ahí, García Paje, en lugar de dar explicaciones convincentes, tiró del manual clásico del político en apuros. Todo es legal, no pasa nada, son ataques de la oposición, bla bla bla. La típica excusa de no es lo que parece que ya ni siquiera cuela en los realities de Telecinco. Lo mejor es que mientras intentaba salir del atolladero, se marcó un tiro en el pie de proporciones épicas al deslizar que sus políticas son mucho más coherentes que las de su jefe, el mismísimo Pedro Sánchez. Amigo Emiliano, ¿de verdad crees que puedes jugar a ser el rebelde sin que te pase factura? Vas camino de que te echen del grupo de WhatsApp del PSOE antes de que acabe la semana. Y por si fuera poco, el gran momento de la noche llegó cuando Paje, en un acto de valentía o inconsciencia, todavía no lo sabemos, afirmó con toda su cara que él no es sanchista. Claro que no, hombre, tú eres más bien de los que esperan a que el barco se hunda para ver si pueden quedarse con el chaleco salvavidas. Porque si algo ha quedado claro después de esta entrevista, es que el problema de Emiliano García Paje no es solo su falta de carisma o sus políticas de medio pelo. El problema es que representa todo lo que está mal con el PSOE actual. Un partido que habla de unidad mientras sus líderes se lanzan cuchillos por la espalda con la destreza de un ninja político. Al final, Pablo Motos, con la maestría de un boxeador que sabe cuándo dar el golpe final, remató la faena con una pregunta que dejó a García Paje con la mirada perdida en el horizonte. Emiliano, en este circo socialista, ¿cuál es tu papel? ¿El payaso triste o el equilibrista que intenta no caerse mientras Sánchez juega a ser domador de leones con Bildu y Esquerra? ¡Bam! Directo al hígado político. Y la respuesta del presidente de Castilla-La Mancha fue tan brillante como cabría esperar. Bueno, yo intento hacer mi trabajo lo mejor posible. Vamos, que si alguien esperaba una respuesta ingeniosa, se quedó con las ganas. Las redes sociales, por supuesto, se incendiaron. Mientras unos aplaudían a Motos por desenmascarar a otro político más blando que un flan sin gelatina, los más afines al PSOE intentaban justificar lo injustificable, como si las declaraciones de Paje fueran parte de un plan maestro y no el síntoma de un partido completamente roto.
Porque al final del día, lo único que quedó claro en esta entrevista es que ni siquiera los varones socialistas confían en Pedro Sánchez. Y si ellos no lo hacen, ¿qué esperanza nos queda a los demás? Y ahí está el quid de la cuestión. El Hormiguero no es solo un programa de entretenimiento con trucos de magia, entrevistas a famosos y hormigas parlanchinas. Es un ring donde los políticos entran creyendo que van a dar su mitin y acaban saliendo con un par de zascas tatuados en el alma. Y García Paje, con su discurso de ni contigo ni sin ti, terminó la noche como lo empezó, sin convencer a nadie y con la sensación de que en la película del socialismo español él no es más que un figurante. Un figurante que, si sigue así, en cualquier momento desaparece del reparto sin que nadie se dé cuenta. Y lo mejor de todo fue que Pablo Motos, sin perder su sonrisa ni por un segundo, cerró la entrevista como quien cierra un espectáculo con un gran número final. Miró a García Paje y le soltó con la misma calma de quien sabe que acaba de destrozar a su invitado sin levantar la voz. Bueno, Emiliano, que te vaya bien con eso de intentar nadar en la piscina sin mojarte, aunque ya sabemos que el PSOE es más bien un Titanic. Y ahí quedó el pobre Emiliano, con la cara de quien acaba de darse cuenta de que el agua está más fría de lo que pensaba. ¡Ay, Emiliano, que intentas vendernos la moto con que haces tu trabajo lo mejor posible! Claro, y yo intento comer sano los lunes, pero misteriosamente siempre acabo con una pizza tamaño familiar y una cerveza en la mano. Aquí todos hacemos lo que podemos, pero algunos, como tú, fracasan con una elegancia digna de un drama shakespeariano. Y es que no hay manera de salvar esto. Emiliano García Paje es el típico político que va de socialista moderado, de yo no soy como esos, pero al final del día sigue comiéndose la misma paella que cocina Pedro Sánchez, solo que sin admitirlo en público. Representa ese socialismo de manual viejo y polvoriento, el que se esconde detrás de frases rimbombantes tipo trabajamos por el bien común, mientras por detrás clava puñaladas traperas a sus propios compañeros de partido. Vamos, que su especialidad es jugar a ser el rebelde dentro de la casa sin atreverse a marcharse de ella. Es ese típico amigo que en las cenas critica al restaurante, dice que la comida es una mierda, pero se come hasta la última miga de pan y luego pregunta si alguien quiere su postre porque ya no puede más. Y lo peor de todo es que él sigue convencido de que la gente no se da cuenta de su papelón. Como si en un plató como El Hormiguero pudiera esconderse detrás de discursos ambiguos y frases vacías. Amigo, en ese programa los espejismos duran menos que un gobierno estable en España. Ahí lo único que cuenta es la realidad, y la realidad es que García Paje es un socialista de esos que reniega de Pedro Sánchez pero que no tiene los cojones de romper con él. Un quiero y no puedo, un tibio profesional, un equilibrista político que se tambalea cada vez que alguien le mete un poquito de presión. Y claro, Pablo Motos, que huele la sangre política como un tiburón en el agua, no tardó en soltarle la pregunta incómoda del día. Emiliano, ¿no te parece que el PSOE se está desmoronando desde dentro? Y aquí, amigos, empezó la verdadera carnicería. Porque, seamos sinceros, entre los pactos de Sánchez con los amiguitos de Otegi, el desastre de la ley del solo sí es sí, y la sensación generalizada de que el gobierno está dando tumbos como un borracho a las 3 de la mañana, el panorama no pinta bien. La cara de Paje en ese momento era la de alguien que sabe que está en un callejón sin salida. Intentó devolver el golpe con un bueno, la política es complicada, pero claro, eso no convenció ni a trancas y barrancas. Vamos, Emiliano, que hasta un niño de primaria habría improvisado algo mejor. ¿De verdad pensabas que ibas a salir airoso de esto con una frase tan genérica que hasta Siri la podría haber generado? Y entonces llegó el tema estrella, los pactos con Bildu y Esquerra. ¡Madre mía! Si García Paje hasta ese momento había estado incómodo, en ese instante directamente entró en pánico. Porque, claro, según él, esas decisiones son cosas de Sánchez, no suyas. ¡Ah! ¡Qué conveniente! El viejo truco de tirar balones fuera, como si estuviera jugando en la defensa de un equipo de tercera división. Pero la realidad es otra. Si de verdad estuviera tan en contra de esos pactos, si de verdad le parecieran tan vergonzosos, ¿qué demonios sigue haciendo en el PSOE? ¿Por el sueldo? ¿Por el coche oficial? ¿Por el despacho bonito? Porque lo que está clarísimo es que si sigue ahí es porque, en el fondo, es tan cómplice como los demás, aunque le duela admitirlo. Y mientras Paje se hundía en el fango de sus propias contradicciones, Pablo Motos seguía con la sonrisa de un gato que acaba de atrapar a un ratón y ahora lo va a devorar con calma. Y dime, Emiliano, ¿qué opinas de la imagen de Sánchez fuera de España? Aquí el presidente manchego ya estaba a punto de saltar por la ventana del plató. Porque la reputación de Sánchez en Europa es un chiste malo contado en un bar a las 5 de la mañana. La cara de García Paje en ese momento era la de alguien que quiere responder algo políticamente correcto, pero sabe que no hay manera de maquillar la verdad. Al final, soltó un tímido bueno.
hay que trabajar para mejorar las relaciones internacionales, que sonó más a frase sacada de un manual de respuestas genéricas para políticos en apuros que a una opinión real. Vamos, que la entrevista estaba siendo un festival del despropósito. Si algo quedó claro después de esta entrevista, es que el PSOE no tiene remedio. Con Pedro Sánchez navegando a la deriva como un barco sin timón y García Page jugando a ser la voz crítica mientras sigue agarrado al mástil como si eso fuera a salvarlo, el partido parece más una tragicomedia que una organización política seria. Y mientras ellos juegan a la política de salón, el pueblo español sigue pagando los platos rotos de un gobierno que no escucha, no aprende, y lo que es peor, no cambia. Pero si algo bueno salió de todo esto, es que aún existen periodistas como Pablo Motos que no tienen miedo de incomodar a los políticos. Porque, seamos honestos, si no fuera por gente como él, personajes como García Page seguirían paseándose por los platós con la tranquilidad de quien se cree intocable. Y la realidad es otra. Emiliano no es más que otro engranaje en la maquinaria del desastre socialista. Lo mejor de la noche fue que Motos no solo dejó políticamente desnudo a García Page, sino que lo dejó en calzoncillos en plena tormenta. Su incomodidad era tan evidente que hasta trancas y barrancas parecían más inteligentes cada vez que abrían la boca. Vamos, que si la entrevista hubiera durado 5 minutos más, probablemente Page habría intentado salir por la puerta de emergencia del plató. Y como remate final, Pablo, con esa habilidad suya de decir lo que todo el mundo piensa pero nadie se atreve a soltar, le dejó un último puñetazo dialéctico. Emiliano, ya que estamos, ¿qué tal va Castilla-La Mancha? Porque cada vez que se habla de tu comunidad es por falta de inversión, recortes en sanidad o porque los jóvenes se están largando en masa porque no ven futuro. ¡Bam! Directo al estómago, sin anestesia. Y García Page, en vez de plantarse como un líder y defender su gestión, salió con un bueno, estamos trabajando en ello. La frase favorita de los políticos cuando no tienen ni puta idea de qué contestar. Pero la joya de la corona llegó cuando Motos puso sobre la mesa el elefante en la habitación. Tú dices que no eres sanchista, pero, sinceramente, ¿no crees que Sánchez está llevando al PSOE al desastre absoluto? La cara de García Page en ese momento era un poema. Intentó soltar un discurso ambiguo sobre la democracia, las diferencias de opinión y el respeto institucional, pero Motos no le dio tregua. Vamos, Emiliano, di la verdad. ¿Cuántas veces te has arrepentido de estar en el mismo partido que Sánchez? Y ahí, García Page no tuvo escapatoria. Se quedó sin argumentos, sin discurso y sin dignidad política. Su respuesta fue un patético intento de mantenerse neutral. Bueno, yo respeto las decisiones del presidente, aunque no siempre esté de acuerdo con ellas, lo que en idioma real significa, no puedo decir nada malo porque si lo hago, me cortan el grifo en Moncloa. Y mientras todo esto ocurría, las redes sociales ardían. Los comentarios no se hicieron esperar. Pablo Motos acaba de enterrar políticamente a García Page. Y sí, amigos, así fue. Porque después de esto, a Emiliano no lo salva ni un pacto secreto con el mismísimo diablo. Si hay algo que debería ser obligatorio en España, además de saber freír un huevo sin destrozarlo y aprender a esquivar las comisiones de los bancos, es que todos los políticos pasen por el hormiguero. No hay mejor detector de humo que ese plató, donde las respuestas genéricas se derriten más rápido que un helado en pleno agosto. Y es que la entrevista a Emiliano García Page no fue solo un ejercicio de incomodidad extrema para él, sino un servicio público para el resto de nosotros. Porque si alguien tenía dudas sobre lo perdido que está este hombre, ahora ya no hay excusas. El tipo no tiene rumbo, no tiene carisma y lo peor, no tiene ni una pizca de determinación. Así que, Emiliano, haznos un favor. La próxima vez quédate en tu despacho. No nos hagas perder el tiempo con discursos sin sustancia, que para eso ya tenemos los anuncios de detergente. La realidad es que si García Page pensaba que salir en la tele le iba a dar un empujón a su imagen pública, lo único que consiguió fue confirmar que está más desorientado que un turista japonés en una verbena de pueblo. Por supuesto, mientras Page intentaba recomponerse como un boxeador al borde del caos, Pablo Motos, que cuando huele el miedo político se frota las manos como un villano de cómic, no dejó pasar la oportunidad de rematarlo con un derechazo dialéctico. Oye, y sobre los pactos con Bildu, ¿qué opinas? Porque hay mucha gente que dice que el PSOE ha perdido completamente el norte. Y aquí, amigos, asistimos a un espectáculo digno de un documental sobre depredadores. Page, con la sonrisa más incómoda que se ha visto en televisión desde que Risto Mejide se hizo famoso, intentó salir del embrollo con una respuesta tan cutre que debería venir con un aviso de contenido pobre en credibilidad. Algo como, bueno, son decisiones estratégicas que se toman en un contexto complejo. Venga ya, Emiliano. Decisiones estratégicas, dice. Claro, y yo me como 3 donuts al día porque es una estrategia nutricional altamente calculada. No jodamos. El público, mientras tanto,
Estaba encantado con el espectáculo. Cada vez que Motos lanzaba una de sus pullas, la gente rompía en aplausos, dejando clarísimo que estamos hasta las narices de los políticos de cartón como García Paje. Porque al final, eso es lo que es, un político de cartón. Se pliega según sopla el viento, se adapta a lo que más le conviene en cada momento, pero no tiene ni las agallas ni la convicción para liderar absolutamente nada. Y lo más triste de todo es que su papel en el PSOE es incluso más desesperante que el de Sánchez. Porque, mira, al menos Pedro tiene la decencia de ir a saco con sus mentiras y sus despropósitos, pero lo hace con una seguridad en sí mismo que hasta da miedo. García Paje, en cambio, es ese tipo que quiere quedar bien con todo el mundo y al final no convence ni a su camarero cuando le dice que el café está bueno. Y ahí está el verdadero problema. Un político puede ser un mentiroso, puede ser un incompetente, pero lo peor que puede ser es irrelevante. Y García Paje es exactamente eso. Un cero a la izquierda con ínfulas de líder regional, pero sin la más mínima intención de hacer algo que realmente marque la diferencia. Al final de la entrevista, Motos, con esa sonrisa suya que mezcla sarcasmo y complicidad, le lanzó el dardo final con la naturalidad de quien está partiendo una barra de pan. Bueno, Emiliano, gracias por venir. Espero que la próxima vez tengas más cosas buenas que contar sobre el PSOE, o mejor aún, que vengas con la noticia de que has decidido dejarlo. La carcajada del público fue tan inmediata que García Paje debió sentirse como un comediante en su primera noche de fracaso absoluto en un club de monólogos. Se levantó con la dignidad herida pero intentando aparentar tranquilidad, mientras Motos, con esa habilidad suya para la estocada final, dejaba claro por qué su programa se ha convertido en el cementerio de los políticos que no saben ni por dónde les da el aire. Porque El Hormiguero no es solo un programa de entretenimiento. Es un detector de mierda política. Aquí no hay discursos prefabricados que sobrevivan, no hay frases hechas que pasen el filtro de la audiencia. Si llegas con una mochila de excusas y medias verdades, sales con el alma hecha trizas. Y lo de García Paje no fue una entrevista, fue un striptease político en toda regla. Capa tras capa de discursos vacíos hasta que solo quedó un saco de excusas mal ensayadas y sonrisas forzadas. Un espectáculo de vergüenza ajena que, si no fuera tan trágico para España, daría para un monólogo en cualquier club de comedia. Y aquí viene la gran conclusión. Mientras tengamos políticos como García Paje en el PSOE, España seguirá atrapada en un bucle infinito de mediocridad. Porque este hombre no es ni carne ni pescado, ni frío ni caliente. Quiere marcar distancias con Sánchez, pero no demasiado, no vaya a ser que le corten el grifo. Quiere parecer un líder fuerte, pero no tiene ni la convicción ni las agallas para plantarse de verdad. Es el típico socialista que juega a dos bandas, pero al final del día no convence ni a los suyos ni al resto. Y lo peor es que este tipo de políticos no solo son ineficaces, sino peligrosos. Porque mientras personajes como Paje se pasean por la televisión intentando justificar lo injustificable, el país sigue sumido en un desastre tras otro. Pactos con Bildu, recortes encubiertos, inflación disparada y una gestión que hace aguas por todos lados. El socialismo de Pedro Sánchez y su séquito de palmeros no solo está hipotecando el futuro de España, sino que nos está jodiendo el presente. Y eso, amigos, no se arregla con una docena de entrevistas en horario de máxima audiencia. Pero si algo hay que aplaudir, es el trabajo de Pablo Motos. Porque una vez más demostró por qué es uno de los entrevistadores más temidos por los políticos. No se limita a hacer preguntas incómodas, sino que sabe exactamente cuándo insistir, cuándo rematar y sobre todo, cuándo callarse para que el entrevistado se ahogue solo en su propio charco de contradicciones. Anoche no solo puso en evidencia a García Paje, sino a todo un sistema político que está más preocupado por salvar su culo que por solucionar los problemas reales de la gente. Y eso, señores, es un servicio público que no tiene precio. Ahora bien, la verdadera pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Seguirá García Paje vendiéndole a los manchegos su discurso de socialista rebelde sin salirse de la casa de los horrores? Y nosotros, el pueblo, ¿seguiremos tragando con toda esta pantomima como si no tuviéramos opción? Porque al final, la culpa no es solo de ellos, también es nuestra, por permitir que nos sigan tomando el pelo. Así que, amigos, si algo nos dejó claro esta entrevista es que necesitamos un cambio urgente. No solo un cambio de políticos, sino un cambio de discurso, un cambio de mentalidad. Porque mientras sigamos confiando en personajes como García Paje o Pedro Sánchez para llevar las riendas de este país, lo único que nos espera es más de lo mismo. Excusas, incompetencia y un circo interminable de puñaladas traperas entre ellos mientras nosotros pagamos la factura. En resumen, gracias, Pablo Motos, por desenmascarar, una vez más, la farsa del socialismo. Gracias por recordarnos que detrás de las promesas vacías y los discursos grandilocuentes lo único que hay es un juego de poder sin ninguna intención real de mejorar la vida de la gente. Y gracias, también,
por hacernos reír aunque sea un poco de esta triste realidad. Porque si no nos reímos, lo único que nos queda es llorar. Y francamente, ya hemos llorado suficiente.